Ok. Chicas. Buenos días. A continuación nosotros vamos a exponer sobre los ODS 15 y 16, que es la concatenación de los objetivos del desarrollo del milenio y que tienen gran importancia en el Ecuador, ya que al considerarse un país megadiverso, este se encuentra muy comprometido con la protección, restablecimiento y promoción del uso sostenible de sus ecosistemas. Este objetivo engloba, el 15 se tratará a continuación, engloba la promoción del uso sostenible de los ecosistemas, la lucha contra la desertificación, la detención e inversión de la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Como datos primordiales que se debe establecer es que el Ecuador es considerado uno de los 17 países megadiversos, por lo cual la UNESCO ha establecido algunas de sus protecciones como el del patrimonio natural de la humanidad, y por lo cual se ve comprometido el Ecuador a establecer planes de acción tanto en materia normativa como también en materia de logística y de ambiental. Por lo cual aquí el principal ente estatal a trabajar, además de ser el Estado central, el gobierno central, es el Ministerio del Ambiente. Como primer meta en el objetivo de la promoción de la biodiversidad, se establece la conservación y el restablecimiento y el uso sostenible de ecosistemas. El Ecuador, al mantener 3 ecosistemas terrestres y algunos marinos, ha tomado como iniciativa la Ley de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad. En ello se mantiene la diversificación de estos ecosistemas, primando los de la región amazónica y también beneficiando de gran manera a la región insular, específicamente a las Galápagos. El Ministerio del Ambiente está establecido un sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador, lo cual ha ayudado a la protección de los mismos. Se ha establecido mediante el Ministerio del Ambiente un programa que ha sido financiado junto a la USAID de los Estados Unidos, que su nombre es Costas y Bosques Sostenibles, lo que ayuda a la conservación de la biodiversidad ecuatoriana. Como segunda meta, en el objetivo de desarrollo número 15, se establece la gestión sostenible de todos los tipos de bosques por poner fin a la deforestación. Para ello, se ha establecido un proyecto piloto por medio del gobierno central, el Sistema Nacional de Control Forestal, el cual ha establecido varias variables para detener este acontecimiento que trae connotaciones tanto en el ámbito ambiental como en diferentes otros. El Ecuador ha establecido diferentes tipos de cooperación para la reforestación de los tipos de bosques. Se ha establecido la principal con Corea, el cual tienen un proyecto establecido que tiene como meta de establecer 500.000 hectáreas de reforestación, hasta el punto, desde el inicio de esta cooperación en el año 2013 hasta el año 2016, se ha establecido 200.000 hectáreas de reforestación. Se ha establecido también mediante el Ministerio del Ambiente un Plan Nacional de Restauración Forestal, el cual ha venido siendo inculcado mediante la educación básica y la educación superior. La línea de base de deforestación de Ecuador continental ha sido un lineamiento que ha establecido el Ministerio del Ambiente para la depuración de este tipo de actividades. Como tercera meta encontramos la lucha contra la desertificación y rehabilitar las tierras de los suelos degradados. Aquí convierte un papel primordial las Naciones Unidas, donde mediante sus convenciones ha establecido la lucha contra la desertificación. El Ecuador, armonizando esto con su normativa nacional, ha establecido un reporte nacional de desertificación, degradación de la tierra y sequía. Se ha venido estableciendo desde el año 2012 con un informe bianual que como resultado ha tenido el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. Este plan se establece
anualmente, el cual ha traído grandes resultados al Ecuador, evitando así la erosión de sus suelos. El Ecuador, al ser de los países que más alberga especies silvestres en materia biológica, ha establecido mediante su normativa la detención de la pérdida de la diversidad biológica. El Ecuador, al tener uno de los animales del clima andino que se encuentra en peligro de extinción, ha establecido la protección del cóndor andino y otras especies amenazadas. Establecido en el año 2011, el 11 de septiembre, que ha ayudado a esta especie emblema del Ecuador a mantener su subsistencia. También se han establecido diferentes normativas y que vienen ligadas junto a unidades policiales, como son la de la protección del medio ambiente, y también a su vez ligados a programas como el que protege Ecuador, la responsabilidad es de todos. El accionar del gobierno ecuatoriano ha estado muy comprometido, tanto la función ejecutiva como legislativa, creando en la Asamblea Nacional la Comisión de la Biodiversidad, que como resultado tendremos la Ley de Protección del Cóndor Andino y otras especies amenazadas. Como quinta meta que se ha establecido en el Objetivo del Desarrollo del Milenio, esta es una de las principales, ya que la promoción de la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. El Ecuador ha sido uno de los países más innovadores en este ámbito, ya que al ponerse como meta en el 2020 ha establecido una normativa que ha ayudado mediante su ley de hidrocarburos a que las comunidades indígenas que se encuentren en la zona donde son los recursos extraídos, ya sean estos minerales, petrolíferos o de otra característica, sean quienes reciban el 10% de la recaudación, de los beneficios de la recaudación que este producto genera. El Ecuador ha mantenido una redistribución de los recursos que ha sido beneficiaria gran parte de la población minoritaria que antes era excluida. Como bien dijimos, esta meta era con limitantes hasta el 2020, el límite de tiempo hasta el 2020, lo cual el Ecuador ha hecho de una manera agilizar sus trámites legislativos y ejecutivos para el establecimiento de ello. Como sexta tenemos el adoptar medidas de prevenir la introducción de especies exóticas e invasoras. Al Ecuador encaja muy bien, ya que el Ecuador, al mantener varias áreas protegidas, como su principal y más megadiversa, las Islas Galápagos, excluye a diferentes especies domésticas o de diferentes áreas, incorporarse a diferentes ambientes que no son para su adecuada introducción. Entre ellas, para ello el Ecuador ha generado su normativa y plan de acción, que es la Ley de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad. Esta, al mantener diferentes variables, ayuda a la protección de sus diferentes áreas que son consideradas protegidas. También la Política Estratégica Nacional de la Biodiversidad en el Ecuador ha activado diferentes estrategias para el establecimiento de estas. Como último, y valga la redundancia, la Estrategia de Control Total de Especies Invasoras en las Islas Galápagos ha beneficiado de alguna manera el sostenimiento de la biodiversidad que mantiene esa zona insular. La séptima meta, tenemos medidas urgentes para el fin de la caza furtiva y el tráfico de especies. Conocemos que la comercialización de especies exóticas es el tercer comercio más sustentable en el mundo, y para ello el Ecuador ha tomado medidas drásticas sobre el tema. Primero, promoviendo mediante la Unidad de Protección del Medio Ambiente y normando ello la comercialización de especies exóticas y controlándolo de manera judicial mediante su Código Penal, específicamente en el artículo 247. Para ello también ha sido
de primordial la cooperación internacional, que se ha dado mediante el convenio del comercio internacional de especies amenazadas de la fauna y flora silvestres, el CITES, que no ha sido más que el establecimiento mediante protocolos que han sido vinculantes alrededor del mundo para la penalización de estas actividades. El último que podemos encontrar, que ha sido de desarrollo y de resultado de la comunidad internacional, es la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la lucha contra el tráfico ilícito de la fauna y flora silvestres. Este ha sido el resultado de varios años de negociación, pero que ha dado como fin que el mundo ha mantenido sus diferentes luchas contra este tipo de comercio ilícito, que solo ha tenido como resultado la destrucción de nuestro medio ambiente. A continuación se explicará el objetivo número 16. Bueno, buenos días, mi nombre es David Terán. Voy a explicarles un poco más acerca del objetivo 16, que obviamente intenta promover sociedades pacifistas y obviamente que tengan inclusión en el tema de justicia y en el tema de reducción de corrupción. Bueno, para empezar, claramente le he explicado, Diego, que estos objetivos de desarrollo sostenible vienen en una concatenación, un desarrollo paulatino. Es decir, que Ecuador en el tema de justicia ha tenido un crecimiento, obviamente, en un tema de proceso por quinquenios, podríamos decirlo. Y obviamente, entre el desarrollo en el objetivo 16 se encuentran varias metas, alrededor de 15 metas, pero que obviamente se congregan en cinco principales, y de las cuales primero tenemos la reducción de formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas a la violencia. Y obviamente, como les decía, Ecuador no ha venido trabajando solamente desde el 2015, donde se establecen las metas de desarrollo sostenible, sino a partir del 2007 o 2006, donde ya viene una adecuación del proceso judicial, donde se han generado varias entidades que generan mayor inclusión en la justicia. Es decir, que en el 2013 tenemos la creación de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones, Extorsión y Secuestros, que es la DINASER, una de las más importantes instituciones a nivel judicial que mantiene el Ecuador. Obviamente, esta institución, desde el 2013 hasta la actualidad, ha tenido un 67% de efectividad en los casos resueltos, y es por ello que con esta institución también se han dado varias situaciones aliadas, como por ejemplo la adecuación legal que se ha hecho a los homicidios, a las muertes, a los asesinatos, o también recientemente a los feminicidios, que buscan implementar la mayor penalización para estos crímenes, obviamente mediante la alteración del COIP, que lo genera como mayor acumulación de penas a actos violentos que generen la vulneración a la vida. Pasando obviamente a la segunda meta importante, tenemos la negación de cualquier tipo de maltrato, explotación y cualquier actividad que vulnere los derechos de la niñez. Gracias. Obviamente Ecuador en este aspecto ha sido muy tajante desde el principio del segundo milenio, perdón, y obviamente se sustenta en un código de la niñez y adolescencia que ha venido generándose y adecuándose al nuevo concepto social que se tiene. Obviamente está sustentado o tiene los pilares fundamentales en la suscripción de la Convención de Derechos de los Niños en 1990, del cual es parte. Y estos dos aspectos, estas dos bases se generan o se dan como planificación bajo un plan nacional para combatir la trata, la explotación sexual, laboral y otros medios de explotación de personas, en particular de mujeres, niños y adolescentes. Obviamente este tipo de acciones son las que generan una facilidad para una consolidación de ciudadanía o inclusión para los niños, la parte más vulnerable que tiene la sociedad. Para continuar, también tenemos el Estado de Derecho, obviamente, y la garantía de justicia que tiene el Ecuador. Y a esto podemos solamente hacer una añadidura diciendo que el Ecuador, a partir del 2008, con su nueva constitución, mantiene en su artículo primero que el Estado del Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, es decir, que se ha superado en sí, de cierta manera, esta histórica definición de Estado de Derecho para convertirlo en un Estado constitucional y que genera mayor inclusión al momento de otorgar justicia a los ecuatorianos. En el acceso a justicia que les mencionaba también,
Ecuador viene dando un cambio paulatino, pero es a partir del informe sobre la situación de derechos humanos en Ecuador, que es a partir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se emitió en el 2006, y obviamente le mencionaba que Ecuador tiene una carente accesibilidad de justicia en Ecuador, y es ahí donde Ecuador empieza a replantear su sistema judicial, y obviamente trata de hacerlo más asequible para todos los ciudadanos. De esta manera, uno de los aspectos más importantes que debía suplir Ecuador era la defensa jurídica, que obviamente teníamos las clases altas o las clases que podían acceder a un nivel de justicia, lo podían pagar o tenían un sueldo medianamente estable para acceder a la justicia, y es decir, las personas con recursos básicos o casi inexistentes no podían acceder a la justicia. Es por ello que se da, a partir de este problema tan importante en el Ecuador, se da el decreto ejecutivo 563 el 17 de agosto del 2007, donde se crea la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, y que obviamente está adscrita al Ministerio de Justicia para tener una mejor coordinación y obviamente una mejor efectividad para emitir justicia. Obviamente este pretende garantizar el derecho constitucional al acceso de justicia libre y obviamente para todos los ciudadanos, es decir, aunque sea las personas que tengan escasos recursos deben aplicar a un derecho constitucional que les permite acceder a la justicia. Para este caso específico se habían creado también plataformas virtuales donde las personas de escasos recursos pueden acceder, es decir, Justicia.2, la plataforma online de Ecuador, es una de las plataformas a nivel regional que ha sido premiada por su efectividad y por la solución de casos con mayor agilidad. Es obviamente que de esta manera Ecuador ha podido cambiar la justicia y ha podido cumplir las metas que le plantea el objetivo 16 del desarrollo sostenible en este caso. En el tipo de violencia de género y la justicia tenemos la creación de varias unidades especializadas de fragancia contra la violencia contra la mujer, miembros del núcleo familiar, obviamente unidades como la familia, mujer, niñez, adolescencia, y que claramente se enmarcan bajo la defensoría de una sociedad o parte de la sociedad vulnerable. Pasando a esto y para complementar, en Ecuador también se crea a partir del 2007 o 2006 la creación de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, que obviamente es una entidad donde la mayoría de casos se resuelve, porque es ahí donde acuden la mayoría de personas sin recursos, donde se les puede ayudar, donde el Estado les otorga una defensoría y donde claramente se estipula un mejor acceso a la justicia. Cabe recalcar que esta Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo es actualizada periódicamente, la última fue en marzo del 2015 y estaríamos en esta temporada para actualizarla nuevamente. Bueno, pasando a un tema específico y que es de prioritaria atención para el Ecuador, es el tema de delincuencia y crimen organizado. Obviamente que se ha asentado en el Ecuador con gran magnitud debido a su posición estratégica, su posición geográfica, debido a que tiene fronteras con Colombia y con Perú, donde Colombia es uno de los mayores productores de narcóticos, Perú y Ecuador son uno de los mayores países de tránsito en sentido de narcotráfico, y obviamente tienen que actuar o accionar sus medidas en base a contrarrestar este tipo de actos delictivos. Es por eso que se han creado varias instituciones, como podemos ver, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, que es la ULCO, la Unidad de Investigación de Narcóticos, UIAN, Unidad de Lavado de Activos, Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno, que es una de las que más beneficio han otorgado al Ecuador, y obviamente también a nivel de cooperación internacional entre la región se ha dado, y obviamente a nivel de Unión Europea también tenemos la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con coordinación europea, como les mencionaba. Es uno de las mejores instituciones que ha otorgado o que ha creado el Ecuador, debido a que mediante la operación técnica que nos puede aportar la Unión Europea tenemos mejores resultados, y obviamente esta unidad que va en concordancia con la Policía Nacional ha tenido alrededor de un 51% de efectividad en todos los casos.
Pasando al tema de corrupción, claramente hemos tomado los aspectos del Latinobarómetro de Chile, que es uno de los aspectos más tomados para medir la corrupción, y se da que en Ecuador se genera una reducción del 52% de brechas económicas y un 49% de reducción de brechas de corrupción. Es decir, que esto se da no solamente por medidas o políticas que se han generado a lo largo del tiempo, sino que por instituciones que claramente las van manejando y van generando una reducción paulatina de la corrupción. Una de ellas es la función de transparencia y control social, y obviamente que intenta reducir la corrupción hasta un 2017. Esta función de transparencia y control social se genera o se factibiliza mediante el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que obviamente tiene varias instituciones dentro, que pues, como podemos ver, tenemos la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Superintendencia de Bancos, compañías de telecomunicaciones y aparte el control del poder de mercado. Esto intenta generar una reducción de poder no solo a nivel institucional o a nivel público, sino también a nivel privado. Por último, podemos otorgar una explicación de la justicia que se ha dado en el sector más vulnerable del Ecuador, que ha sido en la niñez y en los recién nacidos. Es decir, que el Ecuador ha facilitado un panorama, un programa de inclusión a la niñez, y es de esta manera que el Ecuador facilita el registro de niños y obviamente a recién nacidos. Es decir, que a partir de los 30 primeros días que tenga un recién nacido puede acceder a una defensoría jurídica. Es decir, le estamos dando a los niños, a los recién nacidos, una opción jurídica para ser incluidos en la sociedad. Por último, entre los datos más importantes tenemos que Ecuador, para cumplir este objetivo, el objetivo 16, tiene alrededor de 175 unidades judiciales en 221 cantones del país existentes, llegando en sí a un 79% de alcance de justicia en el territorio ecuatoriano. Obviamente mencionando que el 21% restante pueden ser territorios que estén conexos a otros territorios mucho más grandes que tienen unas unidades de justicia que abarcan todo el territorio, por ejemplo el territorio amazónico, el territorio insular, que pueden ser sustituidas por otras regiones o otras entidades que controlan un territorio más grande. Eso sería todo a partir del objetivo 15-16 que les podríamos haber explicado, y espero que les haya servido un poco más. Gracias, chicos.